Y bien, me habían pedido una función en R3. Entonces vamos a resolver para este ejemplo que ven ustedes en pantalla. Podemos calcular todas las características, todos los elementos que vimos en esta unidad: velocidad, rapidez, aceleración, vector tangente unitario, vector normal unitario, componentes tangencial y normal, y además la curvatura. En el libro de Larson, en el rojo, creo que también aparte ya les había hecho llegar varias de las fórmulas que se utilizan para esto. Ustedes a final de cuentas utilizarán las que más les convengan, las que les sean más prácticas. Vamos a comenzar entonces. Vamos a decir que si yo quiero encontrar la velocidad, esta siempre se había definido como la primera derivada del vector de posición. Entonces, en este caso, nuestra velocidad sería r' de t. Y como se trata de una función vectorial, su derivada, ya lo habíamos visto, consiste en derivar cada una de sus componentes. Entonces, aquí tendré que derivar la componente 1, la componente 2, la componente 3. Y la derivada también resulta en otro vector. Para derivar la primer componente vamos a utilizar la regla de u por b. En este caso sería u, que vale e a la t, por la derivada del coseno, que sería menos seno, más, ahora sería coseno de t, por la derivada de u, que es e a la t. Y con eso tenemos ya la derivada de la primer componente. Se hace lo mismo con la segunda. En el otro caso tendríamos u por la derivada de v, que en este caso será seno. En este caso nos queda coseno de t más seno de t por la derivada de u, que es e a la t. Hablar de... Y finalmente la derivada de la tercer componente, que es e a la t, pues también su derivada es e a la t. Yo les recomiendo que siempre traten de simplificar las expresiones buscando factores comunes, porque así como podemos factorizar términos o constantes de ciertas expresiones, también aquí vamos a poder factorizar funciones. ¿Qué sucede? Bueno, que para la velocidad, para r', veo que todas las componentes tienen un término en común. Todas, absolutamente todas, tienen una exponencial. Entonces puedo factorizarla y ya nomás multiplicaría a quién, a menos seno de t más coseno de t en la primer componente, luego coseno de t más seno de t segunda componente, y la tercera simplemente sería 1. ¿Ok? Esa factorización se puede hacer porque e a la t es una función escalar. Hagan de cuenta que es una constante que está multiplicando un vector, solo que esa constante está expresada a través de un término que puede tomar cualquier valor. Pero a final de cuentas puedo tener el múltiplo de una función vectorial cuando está multiplicada por una función que no es vector, le llamamos función escalar. Y ese sería entonces nuestro primer resultado. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahí en coseno de t más seno de t se puede poner también uno, ¿no? No, porque ese es coseno cuadrado más seno cuadrado. Esa es Ah, la identidad trigonométrica que podemos reducir, pero coseno más seno, pues tiene que seguir siendo coseno más seno. ok. Ahora, para el inciso B, ¿están tomando notas ustedes también? Si es así, pues para irme un poco más lento. Sí, de hecho Claro sí. que, ok, entonces voy a irme un poco más Pero lento. pues con la grabación podemos retomar, no creo que haya tanta bronca. Bueno, de cualquier manera, dudas que tengan, me los hacen saber.
Ahora, para la rapidez, se ha definido esta como la magnitud del vector velocidad. Entonces, en este caso, voy a calcular la magnitud de este último vector que habíamos encontrado. Y ya sabemos que la magnitud de cualquier vector es la suma, bueno, es la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, voy a tener que elevar al cuadrado. Todo esto lo voy a elevar al cuadrado, pero voy a hacer uso de una de las propiedades de los exponentes. Si yo tengo, por ejemplo, f por v, en donde f es una función escalar, v es una función vectorial, pues esto podría verse como f cuadrada por el cuadrado de v. Cualquier manera, esto me permite que en lugar de tener que elevar al cuadrado la exponencial que está en cada una de las componentes, que terminaría siendo e a la 2t, o sea, por ejemplo, con la primera componente, voy a ejemplificarlo aquí. Primera componente. ¿Quién sería esa primera componente? Pues tendríamos e a la t por menos seno de t más coseno de t. Y lo que voy a hacer es elevarla al cuadrado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que elevar al cuadrado e a la t y elevar al cuadrado seno de t más coseno de t. ¿Ok? Si esto lo elevo al cuadrado, acuérdense que las potencias se multiplican y me va a quedar e a la 2t por menos seno de t más coseno de t todo al cuadrado. Y esto mismo que hago con la primer componente es lo que se tendría que hacer con la segunda y con la tercera. Bueno, la tercera pues es 1, ¿ok? Pero al menos sí con la segunda componente también. ¿Y qué van a tener en común? Pues van a tener, no, de hecho la tercera también, perdón, porque también está multiplicada por la exponencial. Que van a tener todas las componentes en común una vez que las eleve al cuadrado cada una de ellas. E a la 2t. Así es. Entonces, de una vez, puedo factorizar el e a la 2t y ya nomás esto multiplicaría al cuadrado, a la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Es decir, menos seno de t más coseno de t al cuadrado, coseno de t más seno de t al cuadrado, más 1. Entonces, con eso lo que estoy tratando de hacer es no tener que elevar al cuadrado cada uno de los términos multiplicados por la exponencial. Pero al final de cuentas pueden hacerlo y tendrán de todos modos que factorizar. ¿Dudas hasta ahí? No. Todo bien. Ok. La exponencial puede salir del radical. Le saco raíz y me va a quedar e a la t. Y ya nomás me quedaría la raíz del resultado de todo esto, que voy a tener que desarrollarlo. Entonces, si desarrollo este primer binomio, me quedaría seno cuadrado de t, y luego doble producto del primero por el segundo. En este caso sería menos 2 seno por coseno más cuadrado del segundo. Lo mismo con esto. Cuadrado del primero me queda coseno cuadrado de t más doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y por último el cuadrado de este término, que pues ya sabemos vale 1, me queda 1. Supongan que es una línea recta, ahí está, esa es la raíz. Ahora vamos a ver qué se puede reducir. Por ejemplo, tengo seno cuadrado más coseno cuadrado. Ahí sí tenemos nosotros la identidad que seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u es igual a ¿cuánto?
a 1. Entonces, ok, con ese ya tengo el primer 1. Luego vemos que este término de aquí es igual que este de acá, pero con signo contrario. Entonces los puedo restar. Y después lo que tengo aquí es otro coseno cuadrado más seno cuadrado, que vuelve a ser 1. Y este último término, que también es 1. Y entonces resulta que la rapidez con la que se desplaza esa partícula siguiendo la trayectoria r de t sería nomás raíz de 3 por e a la t. Ok, lo que más puede llevarse tiempo es la manipulación algebraica, pero vean que prácticamente todos los ejercicios son iguales. Ahí estaría entonces el resultado del inciso B. Ahora nos piden la aceleración. Entonces voy a poner aquí, inciso C. La aceleración se había mencionado que es la segunda derivada del vector de posición y que también va a ser un vector, lo mismo que acá, R'. Cuando derivo a el vector de posición, tengo también un vector. Y entonces hago lo mismo, derivo componente por componente, pero ahora voy a derivar esta expresión de aquí. ¿Y qué sucede? Para esta expresión, para la aceleración, tengo el caso de la derivada del múltiplo escalar de una función vectorial. Ok, tengo dos funciones que se están multiplicando. Voy a ponerla aquí como referencia. Una de las reglas que vimos nosotros de derivación consistía en lo siguiente. Derivar el producto de dos funciones. Solo que esta de aquí es una función escalar. Me da un número real cuando le evalúo. Y esta de acá es una función vectorial. Pero como a final de cuentas ambas funciones se están multiplicando, su derivada sigue el mismo proceso que la regla de u por b, ambas siendo funciones escalares. Entonces podríamos tener aquí a f por la derivada de r más la función vectorial, pero ahora por la derivada de f. En esta expresión que tengo que derivar, f, la función escalar, viene representada por la exponencial. Esa es una función escalar. Y lo otro es nuestra función vectorial. Entonces, esto vendría a ser r en la fórmula de abajo. Y siguiendo el mismo procedimiento, tendríamos e a la t. Y cuando derive a r', tendré otra vez una función vectorial. Bueno, aquí aplico las reglas de derivación convencionales. Derivada de menos seno, menos coseno. Derivada de coseno, menos seno. Esa es la primera componente. Luego para la segunda componente voy a tener menos seno de t más coseno de t. Y para la tercera componente voy a tener 0. Ahora hago la otra parte, r por la derivada de f. Pero como f es una exponencial e a la t, su derivada sigue siendo e a la t. Y ahora esta función de aquí multiplica a la misma que tengo acá. Menos seno de t más coseno de t, coseno de t más seno de t, 1. Ok, simplemente estoy siguiendo esa regla o ese proceso abreviado de derivación. Y una vez que ya termino de derivar, pues lo que me queda es la suma de dos vectores. Recuerden que la suma de vectores siempre se hace componente por componente. Lo que resulte también será un vector en R3
y vamos a sumar. Voy a empezar sumando las primeras componentes. Esta de aquí y esta de acá. ¿Qué tienen en común ambas expresiones? Tienen a una exponencial. Entonces de una vez la voy a factorizar y multiplicaría nomás a menos coseno menos seno menos seno, que ahora son estos términos, más coseno. Y eso es la suma de las primeras componentes. Y ahí se pueden dar cuenta que los términos coseno se van a cancelar. Ahora voy a sumar las segundas componentes. Esta con esta. Nuevamente, al estar multiplicadas por la exponencial, es un factor que puedo agrupar como término semejante. Aquí tienen exponencial, y tendríamos ahora menos seno más coseno, y acá sería más coseno más seno. Eso es la segunda componente y ven que aquí los términos seno se restan. Y por último, en la tercera componente, ¿qué tengo? Tengo e por 0, que es 0, y e por 1, pues me va a quedar e a la t. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ahora veo que ¿a qué se reduce? Pues yo tengo una duda con el último término. Ok, ¿cuál es la duda? ¿Cómo lo sacó? Porque ¿Este de aquí? a la T, sí, sí. Ah, pues es que acuérdate que Es tanto que, la primera como segunda como tercer componente están siendo multiplicados ¿por quién? ok, sí. Por una exponencial. Ujú. Pero cuando multiplicas e por 0, te queda 0. Y acá tendrías la exponencial multiplicado por 1, te queda e a la t. Sí, ya lo entendí, gracias. Ok. Y entonces resulta que la primer componente del vector aceleración nomás sería menos 2 e a la t seno de t. La segunda componente sería 2 e a la t coseno de t. Y la tercera componente me quedaría como e a la t. Y listo, ahí estaría el inciso C, la aceleración. Ya ustedes si gustan, pues bueno, pueden ir agrupando ahí en ese caso la exponencial, que a final de cuentas pues es irrelevante para los siguientes cálculos. ¿Preguntas? No, bueno, en realidad es lo mismo ahí. Velocidad, primer derivada. Luego la rapidez es el módulo, norma o magnitud, como quieran llamarle, de la derivada. Y sigue la misma forma en la que calculamos la magnitud de un vector. Aquí sería conveniente anotarlo. Cuando quieres calcular, por ejemplo, si tú tienes un vector que es b1, b2, b3, cuando calculas su magnitud, pues es la raíz del cuadrado de la suma de los cuadrados de sus respectivas componentes. Solo que antes para nosotros las componentes siempre eran escalares, números. Ahora las componentes son funciones, pues se sigue haciendo exactamente lo mismo. Ya que tengo la aceleración, que fue la segunda derivada de r, pues ya vienen quizá los cálculos que son un poquito más tardados. Creo que sigue el inciso D, en el que hay que calcular el vector tangente unitario. Cuando nosotros habíamos definido al vector tangente unitario, decíamos era un vector que va en la misma dirección que la velocidad, porque la velocidad también tiene la característica geométrica de ser tangente a la curva, o a r de t, solo que la diferencia entre este y la velocidad era la magnitud.
La velocidad puede tener cualquier magnitud, mientras que el vector tangente tiene que ser exactamente una, su magnitud. Entonces lo que hago es normalizar a la velocidad. Lo que es nuestro vector velocidad lo voy a dividir entre su magnitud. Y el vector velocidad ya lo habíamos calculado, lo tengo por acá. Había sido e a la t, coseno de t menos seno de t. Esa era la primer componente. Luego teníamos coseno de t más seno de t como segunda componente y como tercera 1. Y todo esto lo voy a dividir entre la rapidez, que nos quedó raíz de 3 e a la t. Y cuando factorizo los términos semejantes en las funciones vectoriales, me da la ventaja de que las puedo simplificar algebraicamente como cualquier otra función. En este caso, esta exponencial se va con esta de acá. Y lo único que me queda sería 1 sobre raíz de 3 coseno de t menos seno de t, coseno más seno, coma 1. Y ese sería nuestro vector tangente unitario. Podría complicarse ya dependiendo de cómo quede la rapidez o cómo quede en sí el vector velocidad, pero el proceso es lo mismo. Divídelos y haz las simplificaciones algebraicas correspondientes. ¿Preguntas? No, hasta ahorita no. Ok. Igual aquí pueden cada una de las componentes dividirlo por raíz de 3. No pasa nada, yo lo voy a dejar así factorizado. Ahora viene el que es más latoso de calcular, que es el vector normal. Vector normal es mucho más fácil cuando estamos en R2, porque se puede aprovechar ya el vector t para los signos y todo eso. Pero cuando estamos en R3, la fórmula para poderlo calcular era la derivada del vector tangente sobre la magnitud de la derivada del vector tangente. ¿Ok? Aquí se aprovecha la circunstancia de que una función vectorial es ortogonal a su derivada. Por eso la característica que había entre t y n es que ellos siempre van a ser perpendiculares. La velocidad y la aceleración van a ser perpendiculares, pero solo cuando la rapidez sea constante. Y nosotros tenemos una función cuya rapidez no es constante. Aquí la tenemos. Como es función de t, pues no podemos decir que sea constante. Y entonces lo que hay que hacer para calcular al vector normal es primero derivar al vector tangente. Entonces voy a hacer ese paso. Primero voy a calcular únicamente la derivada de t. Aquí está el vector tangente. Como esto es una constante, puedo sacarlo. 1 sobre raíz de 3. Y solamente derivar a la función vectorial. Coseno menos seno, coseno más seno, 1. Y esto lo que me va a dar es que si derivo componente por componente, pues sería menos seno menos coseno en la primera componente nomás. Derivo la segunda y me quedaría derivada del coseno menos seno más derivada de seno, coseno, y derivada de 1
0. Listo, ya tengo ahí únicamente la derivada del vector tangente. Me falta ahora calcularle su magnitud. Entonces voy a hacerlo acá abajo. Vamos a ver, magnitud de la derivada del vector tangente. Falta ponerles la flechita. Bueno, ya saben que son vectores. Y lo que voy a tener que hacer es calcular la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. Para hacerlo un poquito más didáctico, este 1 sobre raíz de 3 lo voy a expresar dividiendo a cada uno de estos términos. El primer término, cuando lo eleve al cuadrado, bueno, el primer término sería menos seno de t menos coseno de t sobre raíz de 3 y lo voy a elevar al cuadrado. Luego le voy a sumar menos seno de t más coseno de t, que también está dividido por la raíz de 3, esta que tengo afuera, se eleva al cuadrado, y la última componente que vale 0. Ya todo eso le voy a sacar raíz. Entonces, vamos a ver qué nos queda. Tendríamos primer término. De acuerdo a las propiedades de los exponentes, anotaría acá, cuando yo tengo el cuadrado de, digamos, a entre b, pues esto es el cuadrado de a sobre el cuadrado de b. De forma que cada uno de estos términos me podría quedar. El primero sería menos seno de t menos coseno al cuadrado. Y el cuadrado de la raíz de 3, pues nomás sería 3. Luego ahora tendría más menos seno más coseno al cuadrado. Y lo mismo el cuadrado de la raíz de 3 sería 3. Y este pues ya no lo pongo porque sabemos que va a valer 0. Ahí está. Vamos a desarrollar entonces todos esos mugreros. Tendríamos raíz. Como tienen el mismo denominador, de una vez los voy a sumar. Entonces todos van a quedar divididos por 3. Cuando desarrolle el primer término, otra vez es un binomio al cuadrado, sería cuadrado del primero, seno cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, menos por menos me queda más, por el más del producto notable, más, y esto sería 2 seno por coseno, más el cuadrado del segundo, que sería coseno cuadrado de t. Lo mismo para el otro término. Cuadrado del primero es seno cuadrado de t. Y ahora sería doble producto, más el doble producto del primero por el segundo. Pero como tienen signos contrarios, más por menos menos. Ahora sería 2 seno de t coseno de t más el cuadrado del segundo, coseno cuadrado de t. ¿Vale? Y todo dividido por 3. Ahora vamos a ver qué términos se pueden cancelar. Los términos 2 seno de t coseno, este es coseno de t. Este de aquí se puede cancelar con este de acá, que son iguales pero signo contrario. Y luego voy a tener aquí otra vez la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado, seno cuadrado más coseno cuadrado. Todo eso me va a quedar 2, ¿ok? Y entonces resulta que todo esto
termina siendo raíz de ¿quién? En el numerador, ¿qué me queda? 2/3, ¿no? Sí, raíz de 2/3. Muy bien, ahí. O lo mismo que sería raíz de 2 sobre raíz de 3. O algunas calculadoras lo que hacen es racionalizar la expresión. O sea, nunca dejan raíces cuadradas en el denominador. Así que puede ser que en algunos libros, voy a ponerlo aquí como nota por cuando estén repasando, algunos autores acostumbran racionalizar siempre las expresiones que tienen raíz en el denominador. Es decir, multiplican y dividen por el denominador y esto me quedaría 2 raíz de 3 sobre 3. Ok, pero para fin de cuentas viene siendo exactamente lo mismo. Yo voy a dejarlo de esta manera. Esa va a ser la magnitud del vector tangente. De la derivada del vector tangente. Y ahora ya puedo encontrar el vector normal. Para el vector normal, ahora sí, aquí, que fue nuestro inciso que estábamos buscando, dice la fórmula es la derivada del vector tangente, aquí está la derivada del vector tangente, entre la magnitud de la derivada del vector tangente. Entonces lo que voy a hacer es tener 1 sobre la raíz de 3 menos seno menos coseno, coma, menos seno más coseno, coma, 0. Y eso lo voy a dividir entre raíz de 2 sobre 3. Raíz de 2 sobre raíz de 3. Y de acuerdo a la regla de la tortilla, yo quedaría extremos por extremos, raíz de 3 por 1, raíz de 3, entre raíz de 2 por la raíz de 3, menos seno, menos coseno, menos seno, más coseno, coma 0. Puedo cancelar este con este y tarda uno más en escribirlo que en sí resolverlo. Finalmente, el vector normal que estuvimos buscando, ya nomás me quedaría como 1 sobre la raíz de 2 por menos seno menos coseno menos seno más coseno, coma 0. Y ese fue nuestro inciso E. Ahí está. Entonces sí, puede ser bastante tedioso estar manipulando las expresiones, pero no son operaciones complicadas, es nomás que te concentres, no te pierdas en el desarrollo. Ahora, el siguiente inciso siempre va relacionado con lo que es el vector tangente y el vector normal. Ahora nos piden encontrar las componentes tangencial y normal. Entonces, ok, inciso F. Vamos a calcular componente tangencial y componente normal. Algo que debemos de entender es que ambas son funciones escalares. ¿Ok? Para ser más explícito, no son vectores. Conceptualmente, ¿qué representaban estos términos que hay que calcular?
Bueno, si ustedes recuerdan aquella breve explicación que se dio, cuando apenas empezábamos todo esto, si este fuera nuestro plano XY, voy a hacerlo en R2, porque al final de cuentas la aceleración siempre se puede considerar como un vector dentro de un plano, aunque esté en R3. Entonces, si yo tengo aquí al vector aceleración, ¿ok? Ese sería el vector aceleración. La componente tangencial y la componente normal son las proyecciones escalares de dicho vector, de la aceleración. Solo que la componente tangencial, pues es la proyección sobre el vector tangente y la componente normal es la proyección sobre el vector normal. Entonces vamos a suponer que la trayectoria fuera así. Si esto es la curva que representa la función vectorial r de t, pues no sé, a lo mejor aquí estaría el vector tangente. Y el vector normal tiene la característica siempre de apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Entonces, más o menos por aquí estaría el vector normal. ¿Ok? Y entre ellos hay que entender que hay 90 grados, siempre. Pues la aceleración es un vector que siempre va a quedar definido que siempre va a quedar contenido en el plano que forman precisamente el vector tangente y el vector normal. Entonces, si yo quiero la componente tangencial sería esta distancia y la componente normal sería esta distancia. ¿Ok? Sin el sentido de vector, sin esa dirección. Pues básicamente son proyecciones escalares. Y la forma más rápida de poderlas calcular, la componente tangencial, pues es precisamente la proyección escalar de la aceleración con cada uno de los vectores. Y cuando hablábamos de proyecciones escalares nos referíamos a productos puntos. Entonces puedo hacer el producto punto del vector aceleración con el vector tangente. Y en este caso, recuerden, un producto punto daba como resultado un escalar. Pero si ahora hago el producto punto con funciones vectoriales, el resultado podría ser una función escalar. Una función que al evaluar de un número y no un vector. Entonces, para calcularlo, teníamos nuestro vector aceleración. Si repasan ahí sus notas, sería, o fue más bien menos 2e a la t, seno de t, luego 2e a la t, coseno de t, coma e a la t. Producto punto con el vector tangente. El vector tangente lo teníamos por acá. Aquí está, 1 sobre raíz de 3, coseno menos seno, coseno más seno y 1. Perfecto. Lo voy a poner acá. Y nos quedaba coseno de t menos seno. De una vez lo voy a poner ahí el raíz de 3. Luego acá teníamos coseno más seno. También lo voy a dividir de una vez por raíz de 3. Y 1 sobre raíz de 3. Y cuando hacemos el producto punto, es nomás hacer la suma de los productos de las respectivas componentes. O sea, sí, esta componente por esta componente, luego esta componente por esta de acá, y finalmente esta componente por esta de acá. Y nos quedaría menos 2e a la t, seno de t,
por coseno de t menos seno de t sobre raíz de 3 más 2e a la t coseno por coseno más seno, también entre raíz de 3, y finalmente e a la t sobre raíz de 3. Ok, ustedes pueden ir factorizando desde una vez los términos que quieran. Recuerden, no es una función vectorial, una función escalar, por eso no le pongo aquí las comas. Vamos a hacer la simplificación entonces. Todos tienen en común al menos el raíz de 3. Y también tienen en común, sí, primeramente voy a factorizar el 1 sobre raíz de 3. No me quiero brincar tantos pasos para que luego no se vayan a crear ahí algunas lagunas. Voy a hacer la suma. Primero voy a sumar estos dos términos. Esos dos términos, ¿qué tienen en común? Tienen un 2 y una exponencial. Entonces, esto multiplicará ¿a quién? A seno, perdón, aquí el signo menos, a menos seno de t por coseno menos seno, más, ahora aquí sería coseno por coseno más seno. ¿Okay? Ahí están los términos para los cuales agrupé la exponencial. Y luego me queda ya nomás el e a la t. 1 sobre raíz de 3. Tendríamos aquí el 2e a la t. Y ahora si esto lo desarrollo, todo este factor, ¿a quién va a estar multiplicando? Sería menos seno por coseno, y luego menos por menos me queda más seno cuadrado, y luego aquí coseno por coseno, coseno cuadrado, y más por más, coseno por seno. Y luego más L a la T. Y todo esto está multiplicado por 1 sobre raíz de 3. ¿Vamos bien hasta ahí? Cancelamos. Este se va a poder ir con este. Y luego vean que aquí... ¿Todo bien? Entonces aquí voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado. Todo ello da ¿cuánto? 1. Entonces 2e a la t por 1, 2e a la t. Más este e a la t que tengo acá, me queda 3e a la t sobre la raíz de 3. Ahí déjenmelo pues. Y esa sería entonces la componente tangencial. Que repito, no es vector. Cuidado. No es vector, es simplemente una función escalar. Así que no se les vaya a ocurrir expresarla como tal. Para lo que es la componente normal, bueno, antes de eso, ¿dudas? No, todo bien. No. Ok. Para la componente normal se sigue el mismo procedimiento. Voy a tener que hacer ahora el producto punto de la aceleración con el vector normal. Bueno, aquí tengo la aceleración, o la tengo por aquí. ¿Dónde la dejé? Acá está. Entonces, esta es la aceleración. Tendríamos menos 2e a la t
seno de t, 2e a la t, coseno de t, coma e. Y el vector normal nos había quedado menos seno menos coseno sobre raíz de 2, coma, menos seno más coseno. También sobre raíz de 2 y 0. Entonces ya nomás queda realizar ese producto punto. Vamos a ver, componente normal. Vuelvo a multiplicar. Voy a tener menos 2e a la t, seno de t, por menos seno menos coseno. Todo entre raíz de 2. Luego le voy a sumar 2e a la t, coseno de t, por menos seno más coseno, también sobre raíz de 2, porque recuerden, estoy sumando el producto de componentes. Y al menos aquí, pues le voy a sumar ahora un 0. Lo voy a poner ahí, que es el producto de las terceras componentes. Hacemos la suma. Como un denominador es raíz de 2. Entonces, en lugar de dividirlo, lo voy a poner como 1 sobre raíz de 2. Y hago el desarrollo de todo eso. Que puedo factorizar entre los dos términos. Puedo factorizar la exponencial, tienen un 2, tienen un 2. Entonces factorizo 2e a la t para que multiplique a quienes. A menos seno de t por menos seno menos coseno más, ahora aquí sería coseno de t por menos seno más coseno. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tengo el 1 sobre raíz de 2. Y luego aquí tendríamos 2e a la t. Y si hago estas multiplicaciones, menos por menos me queda más. Seno cuadrado, menos por menos me queda más. Seno por coseno. Luego voy a tener más por menos menos. Coseno por seno. Y más por más más. Coseno cuadrado de t. Lo que puedo cancelar ahora son, es este con este y utilizar la identidad trigonométrica para la suma de estos dos términos. Entonces, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 por 2e a la t, 2e a la t sobre el raíz de 2. Y entonces se ve muy laborioso, pero no se asusten, o sea, es nomás sumas y multiplicaciones. Ahí está nuestra componente normal que estuvimos buscando. Les digo, sean pacientes, no se desesperen. ¿Dudas con lo que es el desarrollo? No. Ok. No. Y por último, la curvatura. Ya no sé qué número va, en qué letra, pero pues es curvatura. La curvatura K. En el formulario tenemos muchas formas de calcular la curvatura. Creo yo que una de las expresiones que más fácil podemos encontrar, dado que ya hemos calculado todo lo anterior, es aquella que dice
que es el producto punto de aceleración con vector normal sobre la rapidez al cuadrado. Ok, ahí pueden remitirse ustedes a su formulario. Es una de las fórmulas que tenemos. Y entonces, justamente acabamos de calcular A.n. ¿Quién es A.n? Es la componente normal. Entonces ya tengo aquí al menos 2e a la t sobre raíz de 2. Y la rapidez también ya la habíamos calculado. Había sido... ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Dónde está la rapidez? Aquí está, raíz de 3e a la t. Raíz de 3e a la t. Entonces acá divido entre la raíz de 3 a la t. ¿Y qué nos va a quedar? Ah, al cuadrado, perdón. Falta aquí al cuadrado. Entonces esto me quedaría. Arriba sigo teniendo 2e a la t. Raíz de 3 al cuadrado es 3. E a la t al cuadrado es e a la 2t. Regla de la tortilla, me quedaría 2e a la t en el numerador. 3 raíz de 2 e a la 2t, y simplificando me queda 2 sobre raíz de 3, perdón, sobre 3 raíz de 2, y e a la t entre e a la 2t, pues me queda e a la menos t. Y esto de aquí es la curvatura. Ya la única diferencia con los otros ejercicios es que nos daban un punto donde se tenía que evaluar. O bueno, mejor dicho, nos daban el valor de t. Entonces, si te dicen calcula, no sé, curvatura en t igual a 5, pues esa expresión la evalúas en t igual a 5. O si te dan el punto 1,5,7, por decir algo, buscas desde la función desde el vector de posición, cuál es el valor de t que le corresponde dicha tríada ordenada.